Directora de la Misión de Observación Electoral MOE, Alejandra Barrios, que a 32 días de los comicios de octubre hace un balance de la situación política en nuestro país. Casi 31 millones de colombianos, les doy la cifra exacta, 30.785.857 colombianos son aptos para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2012-2015. Pero hay una gran preocupación entre el gobierno, los votantes y especialmente la misión de observación electoral por los múltiples casos de fraude y violencia que ejercen actores ilegales en diferentes zonas del país. Según la misión, 36 candidatos han sido asesinados, 83 han sido amenazados, 17 han sufrido algún atentado y 6 han sido secuestrados. Se han inhabilitado jurados para las elecciones. Hay fuertes sospechas de financiación ilegal en campañas de algunos candidatos y también sospechas de fraude electoral. Ante semejante radiografía, Felipe Zuleta habló con Alejandra Barrios para conocer las variables más importantes que ellos han encontrado en el riesgo electoral. ¿Cuáles son los municipios más vulnerables? ¿Cuántos hechos violentos se han presentado? Si continúa la alianza entre candidatos y grupos ilegales, y además saber si el sistema democrático funcionará en estas elecciones. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar en estas elecciones en todos los municipios del país? ¿Qué está afectando la transparencia de las elecciones? Felipe, en estas elecciones nos estamos jugando metro a metro este país. Y lo que hemos visto con mucha preocupación desde la misión de observación electoral es que mientras los riesgos por violencia bajan, que es una muy buena noticia, los riesgos indicativos de fraude electoral están aumentando. Hoy estamos viendo con muchísima preocupación que los partidos políticos no se tomaron en serio la entrega de avales, que en las autoridades electorales en lo local seguimos teniendo problemas con la selección de los jurados de votación y que el tema de la financiación de las campañas políticas hoy sigue siendo un imposible. Es decir, no se anima uno, o sea, lo que usted dice, lo que está pasando, todo es grave. Estamos en una situación que sí creo que no es la más tranquila frente a un proceso electoral. ¿Tiene antecedentes? Tenemos antecedentes, es decir, venimos de una historia de la parapolítica que no se construyó en el Congreso de la República. El tema de la parapolítica surge precisamente en las elecciones locales. Y hoy no entendemos completamente qué fue lo que pasó en esas elecciones locales donde alcaldes y concejales de muchísimos municipios de este país hicieron alianzas con grupos armados ilegales. Y hoy nos estamos encontrando frente a procesos electorales que reeditan con diferentes actores armados este mismo tipo de alianzas entre ilegalidad y legalidad. ¿Cuáles son esos actores armados nuevos? De una parte tenemos los BACRIM. Están metidas en la campaña. Están metidos en el proceso electoral, que puede ser también diferente a estar metidos en las campañas. Fuerzas e intereses narcotraficantes muy duros, y aquí sí deseo destacar todo lo que es esta zona del Valle del Cauca, de Buenaventura, El Dobio, centro del Valle, Yumbo, donde uno ve que hay unos intereses muy claros que se están jugando en este sentido. Estamos viendo como un departamento que emerge con una preocupación muy fuerte, donde hay combinación de política y bandas armadas, que es La Guajira. Arauca sigue siendo un departamento donde además ya se hizo un paro armado, se anuncia paro armado para las elecciones del 30 de octubre, y la situación del Cauca obviamente no nos puede dejar tranquilos. ¿Qué municipios están en riesgo por violencia? Mira, nosotros todo lo que es la franja del Andén del Pacífico, es decir, estamos hablando de Magüí, de Roberto Payán, estamos hablando de Tumaco, estamos hablando de Buenaventura, de todo lo que es la zona del Alto de Naya, que se conoce como el Alto de Naya, Urabá, las tradicionales Nudo de Paramillo, la zona de Catatumbo, y muy fuerte lo que es toda esta frontera de La Guajira con Venezuela. Casi que la pregunta que tendría que hacerle es: ¿en qué parte del país vamos a tener unas elecciones transparentes, descontaminadas, tranquilas? Digamos, estamos hablando de regiones, no estamos hablando de las grandes capitales, donde también hay unos problemas. Pues yo esperaba decirle que San Andrés y Providencia, y lamentablemente en este ejercicio de riesgos electorales por factores de violencia, aparece y nos aparece por primera vez el archipiélago. ¿Cuáles son esos factores de violencia? Relacionados directamente con el narcotráfico. Candidatos que hayan sido asesinados, número de candidatos que han sido asesinados o que haya habido atentados
O sea, violencia política contra candidatos. Pues mira, estamos frente a uno de los procesos más violentos electorales. Tenemos 142 candidatos que han sufrido algún hecho de violencia política. De estos 142 candidatos, la mayoría se han presentado en los departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca, que además son los que corresponden no solamente con el tema de anomalías e irregularidades electorales, sino también con la presencia de diferentes tipos de actores armados. ¿Pero qué se están jugando ahí? El territorio. ¿Qué se están jugando? Y podemos señalar, se están jugando las regalías, se está jugando la minería, se está jugando además las zonas de paso, y cuando hablamos de la zona del Catatumbo, esta frontera con Córdoba, de todo lo que es la salida del narcotráfico. Cuando hablamos del Valle del Cauca, estamos hablando de toda la riqueza del puerto, pero cuando estamos hablando de la frontera que nos va de La Guajira a Arauca, estamos hablando del tema de la gasolina. Es decir, aquí en estas elecciones, cada zona del país se está jugando algo que sus entrañas le pertenece. Si hablamos de Montes de María, estamos hablando de la restitución de tierras. Entonces, en estas elecciones nos estamos jugando todo el país. Cada cual está jugando sus intereses, pero también sus opciones de paso de guerra se las está jugando precisamente en este proceso electoral. Hablemos del caso de Marmato. ¿Qué pasó en Marmato? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros no teníamos a Marmato en riesgo ni por anomalías e irregularidades electorales, ni lo teníamos por el tema de violencia electoral. Marmato es un municipio que emerge con un especial interés para la MOE en este proceso electoral. Literalmente, Marmato está sentado en una mina de oro. Estamos hablando más o menos de 42 millones de onzas de plata, alrededor de 12, 13 millones de onzas de oro. Nosotros tuvimos la posibilidad, la fortuna de hablar con el padre Reinel a finales del mes de agosto. ¿Quién era? ¿El párroco de Marmato? El párroco de Marmato, quien vino a contarnos el interés de la multinacional que está sentada en ese municipio de avanzar hacia una mina de cielo abierto. Pero no solamente la multinacional, sino que ese interés obviamente también se juega en lo político y de los intereses también económicos de empresarios que podrían tener pues el objetivo de que se abra esa mina y de que se mueva el municipio a lo que ellos llaman el llano. El padre vino a visitarnos el jueves 25 de agosto, nos estuvo contando, nos pidió, y es una petición que hacemos a las autoridades, vigilancia absolutamente a todos los candidatos en las fuentes de financiación de sus campañas. El lunes 29 señalamos este hecho de manera pública ante el ministro del Interior, las Fuerzas Armadas en la Comisión de Seguimiento Electoral, los demás partidos políticos. El padre hacía parte de ese movimiento que estaba tratando de que se respetara el municipio y no se moviera, y el jueves 1 de septiembre el padre se ha encontrado muerto muy cerca a Marmato, y obviamente para nosotros eso tiene una relación indiscutible. Eso no fue un robo. Eso, exacto, nos señalaron que había sido un robo, un intento de robo. Para nosotros allí no hay un intento de robo, allí había una resistencia pasiva, ciudadana, democrática, a que se hiciera ese movimiento del municipio, y eso está cruzado con este proceso electoral. ¿Por qué el ministro del Interior dice que las elecciones están blindadas? Por lo que usted nos está contando, de blindaje hay poco. Pues creo que hay un ejercicio desde las autoridades de tratar de avanzar hacia unas elecciones lo más libres, transparentes posibles, pero la situación que tenemos en Colombia, esa relación entre la legalidad y la ilegalidad que se traduce en lo político, nos rebasa a todos. Y muchas veces, digamos, desde este ejercicio ciudadano también nos sentimos rebasados. Nosotros no estamos acostumbrados, sino exigimos como ciudadanos procesos limpios, transparentes. Aceptamos todo, aceptamos hasta el cinismo político más impresionante en un proceso electoral y nos parece normal. ¿Por qué, perdón, pues que cuando usted habla de cinismo político, ¿por qué viene a mi cabeza el senador Juan Carlos Martínez? No solamente el senador Juan Carlos Martínez, sino también muchos que tenemos que están condenados y haciendo política desde la cárcel, que siguen solicitando permisos, y algo absolutamente increíble que nos puede caer en la cabeza, que el día de las elecciones pueden estar de permiso controlando los votos, pero además cuando tienen los cargos públicos, esas discusiones que se dan entre los contratos como si solamente fuera jurídico y no una discusión ética de comportamientos de quienes nos representan, y los partidos políticos se quedaron cortos en eso. Pero por lo que usted me está diciendo, el sistema democrático está fallando radicalmente en estas elecciones. Creo que sobre todo el sistema social y el sistema político.
no es lo que hacemos tanto en la norma, no es tanto la norma, ni el articulado, ni las discusiones de la reforma política, es quiénes están haciendo política y cómo los estamos controlando desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación y desde la capacidad que tiene el mismo Estado. Y solamente voy a poner un ejemplo. 143 hechos de violencia tenemos frente a candidatos, regados en todo el país, como si con pintura hubiéramos hecho así. No hay una lógica, no hay un hilo conductor de estos 143 hechos de violencia. ¿Cómo se puede construir una política pública para proteger a cientos mil candidatos? Se vuelve muy difícil cuando estamos hablando en unas regiones del país de narcotráfico. En otras regiones del país hablamos de diferentes tipos de mafias. En otras donde decimos, venga, ¿y por qué no vigilan a las otras campañas que pueden estar involucradas en esos asesinatos, donde estamos hablando de transhumancia electoral, de compra y venta de votos, candidatos en eventos públicos regalando desde licuadoras hasta televisores? Bueno, pero entonces me toca preguntarle, ¿hay algún sitio del país que esté a salvo? Pues creo que... Bueno, se lo pregunto, usted me dijo que San Andrés, pero desde eso, lo que usted nos está contando, lo que la MOE está haciendo y ha encontrado es desolador. Sí, es desolador. Creo, y hay algo en lo que los bogotanos se pueden sentir absolutamente orgullosos, y creo que en la capital de la República se está haciendo un debate político con muchísima seriedad, muy diferente a lo que estamos viendo en otras regiones del país. Así lo hemos visto en los debates en la caravana. Sí, y creo que eso es muy importante destacarlo. Pero vemos costumbres políticas, nuestra forma cultural de aceptar y aproximarnos a la política a veces pareciera una forma cultural de mercachifles, es decir, a cambio de cosas. Por último, ¿qué le diría usted a los medios de comunicación? Que le ayuden con... Hay que seguir investigando, hay que seguir... Pero no lo están haciendo mucho. Sí lo están haciendo, y nosotros, por ejemplo, para nosotros una de las principales fuentes de información es lo que los medios de comunicación están investigando en las regiones frente a candidatos, intereses, lo que se está poniendo de presente, el tema de los jurados de votación. Fue un trabajo muy importante que se hizo además en Soledad. Que sigan poniendo la información de quiénes son los candidatos y esas formas tradicionales de hacer política. Y la financiación, las fuentes de financiación. La primera pregunta es, ¿quién financia la campaña política? No le dicen a uno la verdad. Nosotros siempre preguntamos eso y siempre le mienten a uno. Pero siempre hay que seguirlo preguntando, porque esperamos que ahora con el programa de Cuentas Claras, donde todos los candidatos de las capitales de todos los departamentos tienen que decir antes de elecciones quiénes los financian, podamos mirar entonces de verdad cuál es la fuente y el origen de esos recursos. Pues Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues en lo que se le pueda ayudar, cuente con nosotros. Felipe, muchísimas gracias.